Tengan buenas noches, estimados estudiantes de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Estamos dando inicio a la tutoría de repaso 3, sería esta. Y les comento la dinámica para esta tutoría de repaso 3. Hay 8 estudiantes programados para este día, para desarrollar su tema. Pero hay 2 estudiantes que de antemano ya me habían comentado que salen tarde de su trabajo y no pueden conectarse a las tutorías entre semanas. Así que les comento que ellas tendrán su participación en la tutoría del sábado. Luego de escuchar las exposiciones, se va a abrir el espacio para preguntas, comentarios o dudas que tengan sobre los temas desarrollados. Y voy a hacer una realimentación de los temas expuestos. Y finalmente abrir el espacio, ¿verdad?, para preguntas o dudas o comentarios que tengan acerca de la tarea número 1. Bien. Recordando los criterios de evaluación para los que hoy exponen, que están contemplados en la rúbrica de evaluación de la participación, que es dominio del tema, responsabilidad y tiempo. Aquí les voy a pedir por favor que lleven medidito su tiempo, por favor, 5 minutos, lo máximo 6, por favor, y la presentación. Entonces tenemos 3 criterios: dominio del tema, responsabilidad y tiempo, y presentación. Bajo estos criterios de evaluación, escucho sus participaciones y los voy a evaluar. Bien, voy a empezar a proyectar la presentación del tema número 1 organizado para este grupo número 3. Antes de iniciar con las exposiciones, ¿hay comentarios, dudas por parte de los que exponen ahora? No, todo bien. Bueno, En mi caso, no sé lo demás. Muy bien, entonces iniciamos. Permítame, quiero. Bien. Elizabeth, le dejo abierto el espacio para que pueda realizar su participación. Perfecto. Muchas gracias, Liz. Buenas noches a todos. Ahora pues nos toca hablar un poco acerca de los enfoques acerca de la naturaleza del plan. Para comenzar, pues sabemos y comprendemos que un enfoque es aquello que permite desarrollar un plan con el cual se podrá lograr un objetivo, pero que para asumir, ya que por medio de él se pueden asumir y tomar decisiones. Por lo tanto, es importante también tomar en cuenta las distintas perspectivas con las cuales será más fácil poder especificar metas, objetivos y los requisitos para lograr que el planeamiento didáctico sea lo más eficiente y eficaz posible. Por eso en el planeamiento didáctico es importante tomar como referencia diferentes variables como los contenidos, la cultura y la comunidad. Presentan los diferentes enfoques curriculares para cuales podemos observar en el gráfico que se nos está presentando. Es el enfoque psicologista, el cual nos dice que es un enfoque curricular, el cual está centrado en la persona. En él dice que se incluyen las dimensiones afectivas, cognitivas, sociales y psicomotoras. Este enfoque es flexible y se conecta con la realidad del estudiante. Por lo tanto, los temas de la clase se desarrollan en un ambiente de motivación, respeto, comprensión y apoyo. Luego tenemos el enfoque academicista. Este enfoque es un método pedagógico tradicional en el cual se visualiza al estudiante como un individuo que solo se debe limitar a aprender lo que el maestro le enseña. Por tanto, el estudiante es visto como un ser receptivo
Y la evaluación del aprendizaje logrado es únicamente medida por el profesor, ya que él es quien se considera el dueño y transmisor de ese conocimiento. Luego tenemos el enfoque tecnológico. Este enfoque tiene como finalidad educativa instruir, capacitar, informar, reproducir, transmitir y estructurar el conocimiento. Este es un enfoque poco flexible, pero siempre busca adaptar mejor la información a la comprensión personal del contenido. Luego tenemos el enfoque socio-reconstruccionista. Este enfoque promueve un aprendizaje por etapas que conduzca hacia unos objetivos, los cuales han sido fijados con anticipación. Este sustenta los procesos de socialización y trabajo grupal. Luego tenemos el enfoque dialéctico. Este enfoque está orientado al desarrollo del pensamiento y técnicas creativas, retadoras y participativas. Luego tenemos el enfoque constructivista. Este enfoque brinda herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento a partir de sus experiencias. En este enfoque, el docente tiene el papel de ser un facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, promueve un aprendizaje significativo entre los estudiantes. Entonces, en conclusión, tenemos que el el planeamiento didáctico tiene que ser interactivo, por el cual también se deben incluir diferentes elementos, como las actividades y evaluaciones, las cuales deben ser desarrolladas según su orden, relevancia y contextualización en los planes y programas de evaluación. Muchas gracias. Muy bien, gracias Elizabeth. Comentarles, recordarles más bien dicho, que cada uno de los estudiantes han elaborado una pregunta. También está abierto el espacio para que los que están presentes en la tutoría puedan participar, ¿verdad? Bien. La pregunta la van a realizar al final de las exposiciones. Tenemos el tema número 2. Me permite, voy a proyectar su presentación. Muy bien, ahí está. Él sí tiene el espacio para su participación. Gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros y compañeras. En este momento vamos a ver pues la importancia del planeamiento didáctico. Anteriormente hemos venido estudiando qué es el planeamiento didáctico, pero ahora vamos a ver la importancia del planeamiento didáctico. Pues ahí lo tenemos y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el planeamiento didáctico es importante? Bueno, pues hay una serie de elementos básicos que el planeamiento didáctico garantiza. Y ahí tenemos eficiencia, economía, utilidad, orden y una relación vertical. Vamos a ver qué significa cada uno de estos elementos. Eficiencia. Facilita el cumplimiento de los objetivos o resultados previstos. En este sentido, la labor del docente y el desempeño de los estudiantes serán mejores. Número 2, la economía. Bueno, yo sí lo voy enumerando, ¿verdad? La economía, este elemento es fundamental porque permite que los resultados se alcancen con un uso racional del tiempo, del trabajo y de los recursos materiales propuestos para su cumplimiento. También la economía resulta de la organización y sistematización. Tiene que ver con un uso óptimo de los recursos, tanto de los docentes como de los estudiantes, padres de familia y de la institución como tal. Tercero, tenemos la utilidad.
la secuencia, esta tiene que ver con la secuencia horizontal de las acciones, estrategias y técnicas con los otros elementos. Permitirá que se alcancen los objetivos propuestos y por ello que los estudiantes logren los aprendizajes esperados. Siguiente tenemos el orden. El orden es una regla de oro con todo nuestro quehacer. El planeamiento didáctico garantiza la continuidad y el orden académico, la continuidad y el encadenamiento para lograr los resultados esperados. El orden combate la improvisación y facilita el desarrollo lógico y procesal de los objetivos y contenidos. Bueno, ahí vimos la importancia del orden, ¿verdad? Y tenemos por último la relación vertical. Este elemento permite tener un marco de referencia global del proceso didáctico. Esto contribuirá a cumplir los fines y objetivos educativos más amplios. El docente siempre debe partir del currículo nacional concretado en los programas de estudio. Bueno, ya vimos cada uno de los elementos básicos que el planeamiento didáctico garantiza y por lo cual se hace importante. Ahí se está proyectando la pregunta. ¿Cuál es la importancia del planeamiento didáctico? Al final la vamos a dejar. Es que no me había percatado que tenía más otras presentaciones. Sí. Pero bueno, ya terminé. Al final es la pregunta, gracias. Bueno. Vamos a escuchar a... Permítame, Faustina, ya le voy a compartir la presentación. Muy bien. Adelante, Faustina. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Faustina Yamilek Mejía y hoy me corresponde hablar sobre las necesidades del planeamiento didáctico. Como bien hemos revisado ya en lo que es el documento, sabemos que el planeamiento didáctico es necesario porque garantiza al docente el proceso de enseñanza. Y decimos, una de las preguntas que aparecen ahí, enseñar. Sabemos que con esto, bien como ya lo hemos leído, se pretende que transmitamos las teorías y conceptos de cada programa de estudio en las diferentes asignaturas. Y esto nos permite tener claro lo que queremos transmitir al momento de enseñar. La otra pregunta que ¿para qué enseñar? La enseñanza y aprendizaje es muy importante para nuestra educación. Podemos adecuarnos y formar y así cumplir el derecho que es muy importante, que es el derecho a la educación, y partiendo de ese derecho cumplimos con los fines que ya se plantean en la lectura que hemos hecho. La siguiente pregunta dice, ¿cómo evaluar? Cuando hemos cumplido con los propósitos de enseñanza, viene el punto en el cual es muy importante. Lo que medimos el aprendizaje que hemos logrado al alcanzar la evaluación. Podemos darnos cuenta que cuánto es lo que ha aprendido el alumno
y cuánto es lo que nosotros hemos transmitido. Puede pasarlo. Esas partecitas son las que están en el material. Bueno, ahora vamos, dice adecuar el currículum. Para adecuar el currículum es necesario adecuar cada programa de estudio, dependiendo del nivel y el contexto que cada estudiante esté, porque, vaya, siendo breve, ahí vamos a evaluar el nivel económico, el nivel donde esté viviendo, por decirlo así, si es rural o urbano. Bien, tenemos lo que es, define con claridad las estrategias metodológicas. Para poder implementar las estrategias metodológicas, como bien se explica ahí en el material, el docente debe planificar y elaborar sus estrategias. El otro que es previene y controla. Es muy importante, dado que cuando se hace la programación metodológica, ver que se pueda cumplir, que sea de aspecto positivo, porque muchas veces atrae que frustración o malos, como le diría, la persona no está feliz con lo que está haciendo. Entonces hay que prevenir y controlar la metodología. Planificación de tareas. El docente tiene que planificar, ver y medir, así como lo estamos haciendo acá, que usted planifica la tarea, luego para presentarnos qué es lo que debemos hacer y qué cumplimiento debemos tener. Y lo que es cuando cumple con los propósitos es que nosotros como alumnos o como docentes veamos que toda la metodología que se ha implementado se pueda cumplir. Esta sería toda mi participación. No sé si se me escuchó bien, si hay alguna duda me pregunto. Bueno, gracias. Sí se me escuchó bien. Bueno, veamos quién continúa. Juan Daniel. Vaya, les voy a comentar algo respecto a Juan Daniel. Con él tiene siempre problemas. No sé si ustedes se han percatado en algunas tutorías que ha tenido como problemas para poder escuchar y estar permanente en la tutoría, por lo que me pidió que le diera como la posibilidad o oportunidad de poder presentar su tema a partir de una grabación, para no correr el riesgo de quedarse sin señal en el momento de exponer su tema. Así que él me ha enviado el enlace para darle oportunidad, y aquí es donde uno hace las adecuaciones, ¿verdad?, de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, para que tenga la misma oportunidad que todos de poder exponer. Entonces, voy a presentarles la grabación. Juan Daniel, usted va a realizar la pregunta al final. Sí, licenciada. Bueno, entonces... Sí, al final la hago. Bueno, voy a primero a cargar el video y lo voy a proyectar. Si en algún momento usted tiene dificultad, saludos. Sí, dígame, Lee. Permítame. Hola. Vaya, Hola. licenciada. Permita. Les voy a compartir el video. Pero espero que no haya problema para que ustedes lo puedan escuchar.
Em, vamos a ver. Ahí ya está proyectado. ¿Lo pueden visualizar? Sí, Vaya. Sí, me escriben por favor al grupo. En WhatsApp, si no escuchan, por favor, porque en algunas ocasiones he tenido dificultad. Bueno,
Bueno, según lo que escuché en unos mensajes, leí, perdón, en unos mensajes, parece que no se escuchó bien el audio. Y la verdad, Lick, no se entendió nada, solo lo que íbamos leyendo ahí. Bueno, voy a ver si, bueno, el día sábado veré si es posible proyectarles el video, porque sí hay dificultad para poder escuchar, muy mala la calidad de del audio, pero les quedaríamos pendientes, si no es que bueno, lo voy a proyectar porque ya, de hecho, ya Juan Daniel ya hizo su video y ya tiene su participación, entonces quedaría pendiente de proyectárselos el sábado, porque sí, realmente no se escuchó bien. Bueno, según el orden, María Celestina. Continúa con exposición. Vaya, Lick, está bien. Tiene su espacio, María. Bueno, gracias. Buenas noches. Primeramente, el tema al cual voy a tratar son las fases y etapas del planeamiento didáctico. Como primer punto, podemos recordar un poco sobre lo que es el planeamiento didáctico. Y como sabemos, el planeamiento didáctico es el diseño de una unidad o de un plan de clases, el cual permite seleccionar y organizar las variadas experiencias del aprendizaje y las evaluaciones en un alumno. De ahí vamos a tener que el proceso de construcción y ejecución del planeamiento didáctico implica una serie de acciones que, elaboradas de forma clara y coherente, darán como resultado un planeamiento didáctico, el cual conducirá al logro de los fines educativos. Esto va a involucrar procesos como el proceso de previsión y el proceso de organización y selección, que llevan al desarrollo de la enseñanza del aprendizaje. Ahora bien, el planeamiento didáctico tiene dos grandes fases, lo cual es la fase diagnóstica, la que vamos a abordar, y también está la fase del diseño, pero en esta ocasión vamos a abordar únicamente lo que es la fase diagnóstica. La fase diagnóstica tiene como propósito principal
obtener una descripción de la realidad educativa, tomando en cuenta a los estudiantes. En los estudiantes, la fase diagnóstica toma aspectos como lo son los aspectos físicos, los aspectos socioemocionales, aspectos intelectuales, aspectos personales, características socioeconómicas. También toma aspectos relacionados a la comunidad. En la comunidad toma características físicas, sociopolíticas, culturales, económicas. También se consideran los valores, las creencias, las costumbres que aún están vigentes en una comunidad. También toma aspectos del centro educativo, que son los aspectos físicos, equipamientos, servicios escolares y relaciones humanas. Fernando Bremes, en el 2003, señala que la fase diagnóstica es el punto de partida para la puesta en marcha de la acción y de la naturaleza educativa, la cual permite detectar las necesidades. La propuesta de Bremes define claramente que el diagnóstico como fase del planeamiento brinda la información necesaria para construir todo el marco en el que se va a basar el planeamiento didáctico. A partir de la información que se obtiene en el diagnóstico, se articulan las características y las particularidades que tendrá el proceso de enseñanza y aprendizaje. Toda la información que se brinda en el diagnóstico brinda una panorámica general para que se inicie el proceso del planeamiento didáctico. Dentro de la fase diagnóstica existen otras dos grandes etapas o fases, las cuales van a explicar a continuación las compañeras. Gracias. Bueno, gracias. Bien, continuamos con Rosa. Permítame, Rosita, Sí. le voy a proyectar, permítame. Sí. Bien, adelante, tiene su espacio. Bien, buenas noches, compañeros. Soy alumna Rosa del Carmen Monterrosa. Me toca explicar la primera etapa de la fase diagnóstica. Dice que se trata de los análisis de los elementos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estos elementos son los siguientes. Primero, el programa. El programa contiene objetivos. En el programa, al hablar de objetivos, hablamos primero objetivos generales, que son los del ciclo. De ahí hablamos de los objetivos de unidad y luego hablamos de los objetivos por contenido. Y luego están los contenidos. En los contenidos nosotros encontramos los contenidos actitudinales, los procedentales y los contextuales. De ahí van con los procedimientos, que son las actividades o cómo podemos nosotros dar a entender la clase. Actitudes, valores, aprendizajes por evaluar. Luego está el enfoque. ¿Qué enfoque va a llevar nuestra asignatura? El alcance y la profundidad. Todo maestro, antes de echar a andar la etapa diagnóstica, lo primero que debe hacer es conocer el programa. Cada asignatura tiene su propio programa a estudiar. Otro de los elementos son otros docentes. Cuando nosotros comenzamos a planificar nuestra labor docente para un determinado grado o una asignatura, nos tenemos que apoyar en los docentes que ya han impartido esa materia en años anteriores. Primero, para darle seguimiento a los alumnos. ¿Cuántos aprendieron esos contenidos? ¿Cuántos están en el proceso de aprendizaje? ¿Y cuántos pues no lograron asimilarlo? Así que indagamos acerca también de algunos contenidos que no se dieron, porque en los años de estudio a veces se interrumpen por algunas actividades y hay contenidos que no se terminan de dar. Entonces, el maestro a las series de investigación retoma esos contenidos que no se han dado. Y el otro elemento es búsqueda de bibliografía.
En ese sentido, selecciona los libros que faciliten la preparación de los materiales que va a trabajar. Es conveniente que el maestro no solo se base en un solo libro para impartir su clase, ¿verdad? Para organizar la parte diagnóstica de ayuda al maestro a buscar diferentes tipos de bibliografía. Pienso que hasta ahí llega mi participación. Gracias. Muy, muchas gracias. Bien, hay una parte donde yo voy a realimentar lo que ustedes han expuesto, pero quiero dejar el espacio a los estudiantes para que puedan poder exponer la pregunta en el orden en que expusieron. Y aquí voy a tomar en cuenta quienes participan, no necesariamente del grupo que han expuesto pueden responder, sino los que están presentes. Elizabeth, puede elaborar su pregunta. Bueno, está bien. Mi pregunta, ¿cuál es el enfoque que enfatiza en la búsqueda de estrategias más efectivas para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Escucharon o repite nuevamente la pregunta? Que la repita, no tengo claro qué pregunta. Bueno, Elizabeth. Va, está bien. Ahora sí, espero que me escuchen bien. Tengo bastante mala la señal, la verdad. Sí. Va. La pregunta es, ¿cuál es el enfoque que enfatiza en la búsqueda de estrategias más efectivas para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Le escuchó, Elizabeth? Hola, Lee. No Hola. escuché muy bien, no escuché bien, Lee. Carlos, ¿puede volver a expresar su respuesta? De acuerdo a las características que ella pregunta, pues el enfoque sería el tecnológico. Hoy sí le escuchamos. El enfoque tecnológico, Elizabeth. Sí, Lee, ese es. Muy Gracias. bien. Muy bien. Veamos, Elsie. Sí, aquí tengo mi pregunta. De decirles en primer lugar de que yo no espero una respuesta textual, sino que observar si comprendieron cuál es el mensaje, ¿verdad? Aunque lo digan con sus propias palabras, no necesariamente como yo lo dije, o como lo pueden encontrar en el PDF. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la importancia del planeamiento didáctico? Gracias. Se la repito. ¿Cuál es la importancia del planeamiento didáctico? ¿Puedo participar, Lee? Ay, Claro. Perdón. Bueno, ella dice que quiere algo así, más en nuestras palabras. Comprendo que la importancia del planeamiento didáctico... ¿Cómo fue la pregunta? Hola. Están respondiendo a la pregunta que cuál es la importancia del planeamiento didáctico. Continúa quien estaba expresando su respuesta. Vale, continúo, Lee. Bueno, Claro. comprendo que la importancia del planeamiento didáctico facilita un cumplimiento de objetivos y de objetivos que ya han sido, ¿verdad?, previstos. Y este planeamiento pues garantiza que el docente en el proceso de enseñanza pueda desarrollar todos esos objetivos y así pueda obtener un aprendizaje significativo de sus estudiantes. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera reforzar la respuesta? Yo, licenciada. Sí, adelante. Yo comprendo Yo, que la Alex, si me lo importancia del planeamiento permite. didáctico... Primero Daniel y luego
quien me pidió la palabra. Vale, Adelante. yo considero que es importante porque a medida que lo vamos utilizando, va apoyando el aprendizaje no solo del maestro, bueno, no solo del alumno, sino también del maestro, ¿verdad? Porque ambos trabajan en conjunto y el maestro es capaz de hacer que el alumno que el alumno participe activamente porque se está apoyando de un plan, de la estructura de un planeamiento didáctico. Bueno, eso creo que ese es mi pensamiento. Muy bien, gracias. ¿Quién iba a participar? Queda abierto el espacio. Yo, licenciada, Sí, adelante. es importante que el planeamiento didáctico desempeña un rol fundamental en el desarrollo de la labor del docente. Hola, no sé si se me escucha, licenciada. Entrecortado, pero hoy sí se le escucha mejor. Adelante. Hola. Ok. Es importante porque desempeña un rol fundamental en el desarrollo de la labor docente. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos. Le escuchamos. Hola. Bueno, creo. ¿Sí me escucha? Sí, en estos momentos sí, hace un rato no. Hola, ¿sí me escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, creo que tiene problemas de señal. Creo que no me escucha. Sí, sí me escucha usted a mí. Bueno, vamos a dejar pendiente la participación de ella cuando se restablezca la señal. Veamos la siguiente pregunta corresponde a Faustina. Hola, ¿me escucha bien? Sí, le escucho. Vaya, mi pregunta va más enfocada a responder como así a nivel crítico y, ¿cómo se llama? A su forma de pensar. Y es porque es importante planificar y diagnosticar en el planeamiento didáctico. Muy bien, queda el espacio abierto. ¿Puedo contestar? Claro que sí, pues. Bueno, dijo diagnosticar, ¿verdad? Sí. Para eso uno comienza conociendo las realidades, las necesidades de cada estudiante y así para ir adaptando la planificación a esas necesidades, ¿verdad? Siento yo que hay una relación en esas dos cosas. Ese es mi aporte. Bueno, gracias. ¿Quién quiere reforzar esa respuesta? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Primero ella dijo que cuál prácticamente la importancia de planificar. Sí. La importancia de planificar se da para que el proceso de enseñanza, aprendizaje tome una dirección y un sentido, sea coherente
y sea sumamente pedagógica. Luego dijo también la importancia del diagnóstico. Realmente la importancia del diagnóstico se vuelve muy necesaria dentro del proceso de planificación, porque al que se diagnostica es no solamente al alumno, sino a todo el entorno sociocultural, es decir, vamos a enfocarnos en la forma de cómo vive el estudiante, su parte emocional, su parte psicológica, así como también las características que son parte fundamental dentro de lo que es el planeamiento didáctico. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Buenas noches, Alicia. Buenas noches. Sí, creo que eso es una pregunta muy importante que debemos de hacerlo. Sí. Ya que la de la planificación es donde vamos a tener los resultados que queremos en cierto grado. Ya que la planificación es de vital importancia a la hora de dar inicio a un ciclo escolar. Ya que si el maestro planifica bien sus clases o su año escolar, así van a ser los resultados al final del año. Entonces la planificación nos lleva a tener metas, objetivos claros y una continuidad de contenidos que lleven un proceso de aprendizaje para cada alumno. Entonces los diagnósticos que se van a hacer después de la planificación es si esa planificación va a tener el efecto que nosotros queremos en los alumnos, dependiendo de los recursos y los materiales que se encuentren en la escuela o tengan los alumnos en ese momento. Es mi participación. Muy bien. Gracias por su participación. Solamente confirmar, si usted fue la que participó, ¿verdad? Sí, licenciada, Vale. hice una síntesis Sí. ahí. Y no, diga Rosita. Quiero participar. Como habla de diagnóstico y planificación, ¿verdad? Yo he oído muchas palabras de diagnóstico en medicina. O sea, estudian los elementos que tiene un enfermo. Entonces, en el plan vamos a estudiar, a diagnosticar, vamos a tomar en cuenta todos los elementos necesarios para poder empezar una labor docente. Y ahí en el diagnóstico se tiene que analizar el aspecto del alumno y el entorno de la escuela y de la comunidad. Y al planificar, porque es importante planificar, yo digo que se aproveche el tiempo, se tiene en cuenta todas las actividades, el maestro sabe qué hacer y cómo hacerlo, no improvisa, y también el planificar le sirve al maestro para cuando llegan a evaluar a las escuelas, ¿verdad? Él tiene ahí algo que lo represente, que lleva su trabajo, lleva su labor. No tiene miedo a la hora que lo van a llegar a evaluar. Otra cosa, cuando el maestro no está, él deja su planificación y no se interrumpe el proceso de enseñanza, porque llega otro maestro y perfectamente puede continuar la clase, ¿verdad? Entonces, por eso es importante llevar a cabo la planificación. Muy bien, gracias por su participación. Leo acá una respuesta de Walter. La planificación ayuda al docente a implementar metas y objetivos que se desean alcanzar en proceso de enseñanza, aprendizaje. Además dice, bueno, y en cuanto al diagnóstico, se necesita conocer el contexto en el que vive el estudiante, además conocer los recursos con los que cuenta, se puede aplicar el FODA, muy bien, para tener un diagnóstico más completo. Excelente. Bueno, muy acertadas sus respuestas. Continuamos con la pregunta. ¿Quién continúa? Juan Daniel, si no me equivoco. Bueno, mi pregunta es que si consideran que es importante que el docente conozca con antelación a fondo las ventajas del planeamiento didáctico y por qué.
Se escuchó muy No sé claro. si me escucharon. Sí, yo lo escuché muy claro. ¿Los demás escucharon o que expresen nuevamente la pregunta? Sí se escuchó, licenciada, Ah, vaya. de que si es Sí, necesario sí. que el docente se dé cuenta de por qué es importante, dijo, ¿verdad? Así es. El planeamiento didáctico. Pues en primer Solo lugar, que no sé si como puedo, si no me equivoco, la- Gilberto, se le escuchan muy entrecortado. Quizás tiene problemas de señal. Sí, puedo responder yo. Sí, puede responder. Ok, ya, O permítame, Ronald, permítame. Gilberto, no, le digo que si no me equivoco, la pregunta del compañero es la de la participación del video. sí, es la pregunta de él. Juan Daniel, ¿puede volver a expresar su pregunta, por favor? Mi pregunta es que si consideran que es importante que que el docente conozca con antelación y a fondo las ventajas del planeamiento y del planeamiento didáctico y por qué. Muy bien, gracias. Ronald, ¿usted iba a sí, participar? Vale, adelante. sí, yo considero que es importante que el docente lo conozca de antemano, porque yo creo que es evidente que en muchas instituciones educativas existen docentes que simplemente realizan la planificación porque se las piden. Es decir, es como si ellos no supieran la importancia que esta tiene o la consideran algo como inútil, algo que solo tienen que hacer, como dije, ¿verdad? Por eso considero que el docente sí tiene que conocer dichas ventajas, es decir, aquí ya los compañeros nos expusieron sobre algunas de ellas y también, o sea, donde nos ayuda a establecer un orden, una secuencia de lo que vamos a hacer, mantiene los objetivos que debemos seguir y también ayuda a que no se divague a la hora de estar dentro del proceso educativo. Así que no sé si eso responde a tu pregunta, Daniel. Sí, compañero. Muchas gracias. Siempre Walter escribe, es importante que sí, es necesario que el docente conozca sobre las ventajas del planeamiento didáctico porque ayuda a organizarse mejor y desarrollar un proceso más adecuado y realizar adecuaciones en el aula. Muy bien, gracias por sus respuestas. Continuamos. ¿Alguien más que quería participar en relación a la respuesta de la pregunta? licenciada, Sí, adelante. yo no voy a decir mucho, pero sí considero que el darse cuenta, enterarse de todas estas ventajas, hace como una concientización, porque a veces, ya sea por pereza o por lo que quiera hacer, lo sienten como una carga más, estar planificando, pero cuando ya se trabaja la conciencia, yo creo que se avanza bastante. Entonces, saber todo esto sirve de mucho. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, Bien. Continuamos con María Celestina. Bueno, mi pregunta sería sobre cuál es el propósito de la fase diagnóstica. Muy bien, gracias. ¿Cuál es el propósito de la fase diagnóstica? Abre el espacio para quien quiera responder y participar. Licenciada. ¿Sí? Hoy sí le escuchamos, Gilberto. Sí,
el propósito de la parte de la fase diagnóstica, perdón, es el punto de partida para la puesta en marcha de la acción de la naturaleza educativa y permite detectar las necesidades. En ese sentido, yo comprendo que la fase diagnóstica nos sirve para ver dónde debemos de empezar a atender las necesidades del planeamiento didáctico y así lograr el objetivo de la observancia del planeamiento, valga la redundancia, ¿verdad? Porque a partir de esa fase, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Es como el principio y así mismo se va como tratando todo aquello que se requiere, ¿verdad? Muy bien. Bien, yo voy a participar. Sí, adelante. El propósito de la fase diagnóstica es como obtener una descripción de toda la realidad educativa. Muy bien. Licenciada. Sí. Yo creo que con este diagnóstico conocemos varias realidades, aunque como que parece que le damos más prioridad a lo educativo, ¿verdad? Pero también, no sé si de manera intencional o de manera indirecta, pero nos damos cuenta de las realidades económicas, la realidad social, o sea, del entorno en que vive el estudiante, para tomarlo en cuenta también, ¿verdad? Porque todo eso, quiera sea o no, tiene que ver con el aprendizaje, todo el proceso que se va a llevar a cabo. Muy bien. Ahí. Bueno. Gracias. Bien. ¿Alguien más que quiera una participación más? Y si no, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, Rosa de Carmen puede elaborar su pregunta. Ajá. ¿Cuáles son los elementos que participan en la primera fase diagnóstica del proceso de enseñanza-aprendizaje? Queda el espacio abierto. Será. Hola. Hola, adelante. Puedo dar unos aportes, tal vez no completos, Sí. pero algo, ¿verdad? Los estudiantes, lo primero, y luego la infraestructura. Es lo que tenemos más inmediato ahí, ¿verdad? Como dije antes, en la fase diagnóstica también nos damos cuenta de otras realidades, ¿verdad? Pero creo que es lo más inmediato a lo que ella se refiere. Pues ya le mencioné algunas ahí, no sé, algo otros tal vez aportan más. Muy bien, gracias. ¿Quién completa la pregunta? La respuesta de la pregunta. Buenas noches. Sí, adelante. También está ahí los programas, los recursos de cada estudiante, sí. La infraestructura en la que se está llevando a cabo la educación, la realidad educativa en la área donde él está. Entonces son puntos de partida de la fase diagnóstica. Muy bien. ¿Qué dice Rosita? Que ella es la que hizo la pregunta. Como se está tratando de la primera fase. La segunda fase es la que entra ya con los estudiantes, ¿verdad? Pero la primera fase solo es el programa, otros maestros y la bibliografía que se va a utilizar. Es la primera fase. Luego ya la segunda fase es que ya adentra lo que el alumno, las necesidades, intereses de los alumnos, la comunidad, el padre de familia. Pero la primera fase no, solo es el programa, la bibliografía y otros maestros. Y otros docentes. Otros docentes, sí. Muy bien, gracias. Me gusta decir maestro porque el maestro es aquel que enseña independientemente del título, sino aquel que con empeño enseña lo que quiere transmitir a otros. Muy bien, gracias. ¿Aportes o comentarios respecto a lo que han expuesto? ¿No? Bueno, le voy a comentar una vez más lo que dije al inicio. Karina Beatriz Martínez y Silvia Patricia Vanegas tienen problemas para poder estar en la tutoría de repaso.
por la hora de salida de su trabajo, así que a ellas, por ese motivo, van a quedar pendientes para la exposición y que son las limitaciones del planeamiento didáctico. No vamos a hablar acerca de estas limitaciones, ni tampoco de la segunda etapa de la fase diagnóstica y que Rosa lo acaba de comentar, pero para darle el espacio a ellas, la oportunidad, vamos a dejar pendiente de sus contenidos. Bueno, solamente quizás reforzar entre los contenidos que ustedes, bueno, que sus compañeros han expuesto, y es que en el planeamiento didáctico están integrados varios enfoques. Depende de los fines de la educación, algunos enfoques toman más relevancia que otros, pero de igual manera todos se integran para poder darle sentido a lo que es el planeamiento didáctico. Pero cada uno con sus características, digamos, con la importancia que toma en el planeamiento didáctico, están integrados, ¿verdad? Entonces, o el planeamiento didáctico, en otras palabras, tiene, digamos, si estos enfoques se ven como dimensiones o aristas, el planeamiento didáctico tiene todas estas aristas que son los enfoques dentro de digamos, criterio, ¿verdad?, del enfoque del planeamiento didáctico. Bueno, lo otro que comentaba, también quizás no, y lo exponía Elsie, perdón, es acerca de la importancia, y ahí hacía la pregunta, la importancia del planeamiento didáctico. Bueno, ¿por qué elaboramos el planeamiento didáctico? Porque el planeamiento didáctico es el que ordena y orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no tenemos un planeamiento didáctico elaborado, prácticamente ya ustedes lo habrán concebido y otros lo habrán expresado ya, andamos y Rosa creo que lo comentaba, vamos al aula a improvisar. No hay nada preparado, prácticamente a como nos salga la clase en ese día, y si nos salió bien, qué bueno, y si nos salió mal, bueno, ni le tomamos ni la importancia, pero aquí hay algo importante que voy a mencionar. Es que nosotros somos el motor prácticamente que mueve a los estudiantes hacia el proceso de aprendizaje. Si los docentes no tenemos claro qué es lo que queremos, si no tenemos una organización sobre lo que queremos hacer con nuestros estudiantes, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en qué momento, qué recursos voy a tomar en cuenta, el estudiante, usted no lo va a lograr motivar. Y lo otro es que los estudiantes son muy listos y ellos bien saben cuando nosotros llegamos a improvisar y cuando nosotros llevamos algo muy bien preparado. El planeamiento didáctico no es un documento administrativo que lo presentamos a la dirección y salimos de ese compromiso, como creo que, si no me equivoco, Ronald lo mencionaba. No es un documento que se presenta para fines administrativos y lo engavetamos y ya no lo volvimos a sacar. Pero, ¿qué estamos haciendo en todo el año si ese planeamiento didáctico solo lo presentamos para ese fin? Hay un, digamos, no tener un planeamiento didáctico, no haberlo elaborado, que el docente no haya creado o tomado esa conciencia, esa responsabilidad, que a él le corresponde diseñar el planeamiento didáctico. Como ya lo mencionábamos en una tutoría, limita al estudiante, obstaculiza el proceso de aprendizaje de los estudiantes, no logra la motivación en ellos, no se cumplen por tanto los objetivos de aprendizaje porque no hay nada que nos dirija hacia esas metas que son los objetivos.
Lo que va a suceder es que vamos a obtener resultados que realmente no son los que, no son los que esperamos. Llegará un momento en que podemos, no sé si ustedes habrán escuchado, cuando hay en un grupo de estudiantes para cierta asignatura, hay muchos estudiantes y más de los que se esperaría reprobados en las evaluaciones, pero ¿qué es lo que pasa? Y hay algo que es bien cierto, que dice que cuando más del 50% de los estudiantes reprueban alguna actividad, alguna evaluación, tanto el docente debería de reflexionar no sobre cómo los estudiantes están aprendiendo, sino cómo se está llevando a cabo este proceso de enseñanza para los estudiantes y cómo ellos están aprendiendo. Algo importante que mencionarles, y es que, y quizás no en el orden, pero voy a mencionar algo que ya alguien nos puso, y es que la evaluación es una parte fundamental que también orienta el proceso. Pero, ¿a quién evaluamos? Hago esta pregunta y dejo el espacio. Cuando evaluamos, ¿a quién evaluamos y por qué evaluamos? Licenciada. Sí. Según mi experiencia como es, bueno, cuando yo era estudiante de básica y Sí. por mi niña que observo también, pues, que cuando evalúan, pues, en la realidad se ve que hay estudiantes que están evaluando, pero si lo analizamos, pues allí es creo que 50 y 50. Esa es mi opinión. Muy bien. Sí, Liz, de acuerdo con lo que habla la compañera, es cierto. En muchas ocasiones solo se está evaluando lo que es el alumno, por decirlo así, y debería de ser, bueno, la evaluación, como dice ella, mitad y mitad, ya que en el diagnóstico se puede ver a dónde están las fallas cuando el aprendizaje no está siendo progresivo. Muy bien, gracias. Y dígame, sí, lo escucho. Al evaluar, se evalúa al alumno, se evalúa el maestro y se evalúa un proceso, cómo está llevando a cabo el proceso. ¿Para qué? Para dirigir mejor la enseñanza, aprendizaje y hacer algunos cambios o adecuaciones. Actualmente en las escuelas se hace la pauta pedagógica. Se está haciendo cada trimestre y ahí el maestro se reúne y cada maestro, según por especialidad, conversan cuáles contenidos ha tenido dificultad para evaluarlos y cuáles han salido bien. También en matemáticas, con el libro Esmate, hasta hay técnicos que llegan, ¿verdad?, a ver cómo va ese proceso. O sea que es para evaluar cómo se está llevando a cabo. No es solo el alumno al que se evalúa. Al alumno le da la tarea escrita y él ve que solo él ha sido calificado. Pero no, ¿verdad? Se evalúa también al maestro. Pero no hay una evaluación escrita, ¿no? Que se reúnen por especialidad y ahí algunos maestros piensan, hombre, la regamos, hombre, este contenido no lo di bien, o cualquier situación que se da. Muy bien, gracias. ¿Y en qué momento evaluamos? Yo pienso que el maestro cada trimestre y también el proceso, la institución también, ¿verdad? Pero al alumno se le evalúa en cada momento, porque la primera evaluación que se hace es la observación. Y luego cada contenido lleva una evaluación, un seguimiento de cómo va desarrollando el proceso el joven. Y al final que se hace una prueba escrita que es para medirle el conocimiento. Pero sí se llevan otro tipo de evaluaciones. Muy bien, gracias. Ustedes han mencionado aspectos muy importantes, de las cuales voy a tomar para poder decir lo siguiente. La evaluación es un proceso continuo. Como Rosa lo explicaba, no solamente se evalúa al estudiante,
debería, como él sí decía, yo me acuerdo que se evaluaba al estudiante, pero no debería de ser así. La evaluación es un proceso continuo que a partir de diferentes instrumentos que recogen no solamente información de carácter cuantitativo, sino cualitativo, arroja una riqueza de información que permite evaluar no solamente el avance de los estudiantes en cuanto a su aprendizaje, sino que permite evaluar el proceso. A partir de la información obtenida, el docente debe de reflexionar sobre cómo está llevando a cabo este proceso, a dónde tiene que hacer los ajustes, por ejemplo, si la metodología que utilizó no dio los resultados que se esperaba. Los mismos instrumentos va a arrojar esa información, y Rosa mencionaba, se evalúa al estudiante cada trimestre, cada periodo, pero al estudiante en sí se le evalúa en todo momento. ¿Sabe cuál es la situación acá? Que no llevamos una sistematización. Por ejemplo, si nos pidieran resultados del avance de los estudiantes, podemos decir muchas cosas, porque nosotros estamos con ellos, nosotros sabemos y los conocemos, pero no hay una evidencia que refleje qué instrumentos aplicamos, cómo llevamos a cabo este proceso de evaluación, cuál fue la información que nos arrojó que consideramos relevante y del cual partimos para poder hacer ajuste al planeamiento. Ese es el mayor de los problemas de los docentes, que no llevamos sistematizado lo que hacemos, es decir, no dejamos evidencia de lo que estamos haciendo. Cuando evaluamos, evaluamos no solamente al final de una unidad, al final de un periodo, al final de un trimestre, etcétera. Tampoco la evaluación es de manera evaluaciones escritas. Ya lo mencionaba Rosa, que nosotros evaluamos al estudiante a partir de la observación, pero ¿qué instrumentos utilizamos para observar al estudiante? Hay diversos instrumentos para poder observar el proceso en que el estudiante aprende en el aula. El desempeño del alumno. El desempeño del alumno. Cómo él va avanzando en su aprendizaje, cuáles fueron las dificultades que él enfrentó para desarrollar las actividades, para manipular un recurso didáctico. Es decir, hay diferentes instrumentos, entonces todo ese registro me permite que en su momento determinado yo pueda escribir todo lo relacionado en relación al desempeño del estudiante. Ahora, esos criterios que voy a tomar en cuenta para ir registrando esa información de antemano, yo tengo que saber qué es lo que necesito observar. Y una vez claro lo que yo necesito observar, puedo aplicar una lista de cotejo, una guía de observación, puedo utilizar un diario de campo, puedo utilizar y apoyarme también de un registro anecdótico también, que me permita ir registrando todos aquellos aspectos. El diario de campo y el registro anecdótico tienen la ventaja que es abierto, en cuanto a que yo puedo registrar todo lo que yo pueda, o puedo realizar observaciones. La lista de cotejo, la guía de observación, no, porque ya tiene, digamos, criterios a observar ya bien definidos. Así es. Entonces, se tiene esa desventaja, ¿verdad? Que no me permite, quizás sí puedo agregar algunas observaciones, quizás aspectos que yo no consideré cuando elaboré el instrumento, pero que sí las puedo agregar. Entonces, lo que quiero comentarles con esto es que la evaluación, número uno, no va enfocada solamente al estudiante. No necesariamente va a arrojar un dato cuantitativo que mida numéricamente el aprendizaje de los estudiantes, porque si ustedes estarán más que de acuerdo conmigo, es que hay evaluaciones en donde los resultados que arrojan no son 100% la realidad, sino que, y por eso es que decimos que una evaluación no refleja realmente lo que el estudiante ha aprendido, o el avance de los estudiantes, no necesariamente. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos factores que hicieron que
el estudiante no obtuviera la nota que se esperaba, ¿verdad? O el caso contrario, estudiantes que han reflejado procesos en el proceso de aprendizaje no fueron muy destacados, pero en una prueba sí salieron muy bien. Entonces, son como, podemos más o menos que esperar, ¿verdad? De esos buenos estudiantes, pero realmente una prueba escrita no refleja lo que los estudiantes saben o conocen, ¿verdad? O el avance en cuanto a su aprendizaje. La evaluación es continua, es en todo momento, al inicio, durante y al final del desarrollo de una clase. Se puede hacer también al final del contenido, pero el docente es el que debe de andar observando, monitoreando, debe de ir evaluando, debe orientar al estudiante y corregir aquellos procesos que lejos de alcanzarnos o que nos ayuden o nos lleven al alcance de los objetivos, nos alejan de él. Por eso es que el docente debe de estar siempre presente. Y cuando hablamos de matemática, el docente, bueno, no puede darse el lujo ni decir, no se sienta. No se sienta, es cierto. Es cierto. Ajá, entonces tenemos ese compromiso grande, ¿verdad? De orientar a los estudiantes. Un proceso no supervisado traerá como consecuencia resultados frustrantes para el estudiante. Número uno, habrá una pérdida de tiempo, y aquí lo mencionaba Elsie también, no cumpliría con estos elementos, ¿verdad? La eficiencia. ¿Qué pasa cuando no planificamos? Pues a veces gastamos en recursos en cuanto a la adquisición de recursos, o pedimos a los estudiantes materiales que al final no los ocupamos. Nosotros los docentes podemos incurrir también, ¿verdad?, en elaboración de materiales que al final no lo utilizamos como pensamos. Entonces un planeamiento didáctico debe de ser útil, debe de ser funcional para el docente, pero funcional para el docente porque él es el que lo aplica, pero el planeamiento didáctico debe ser diseñado y pensado en el estudiante. Por eso es que lo que ya mencionaban también, el punto de partida es el diagnóstico. ¿El diagnóstico de qué? No solamente de los estudiantes, del entorno educativo, de la situación familiar del estudiante, de los recursos con los que cuenta la institución, para poder diseñar todo el proceso, las condiciones del aula, todo lo que tenga que ver con la infraestructura de la institución. Entonces todos estos elementos entran en juego para poder elaborar el diagnóstico. Hago una pregunta acá, ¿quiénes pueden elaborar este diagnóstico? ¿Me escucharon? Sí, licenciada, Sí. se le escucha. Sí. Pues según se ha venido estudiando, esto es parte de responsabilidad del docente. No sé si me equivoco en que sea el único en que tenga que hacerlo, pero sí el docente tiene que hacer un diagnóstico. Muy bien. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden participar en este planeamiento? En esta fase, perdón, de elaboración del diagnóstico. Toda la comunidad educativa. Correcto, muchas gracias. Así es, pueden participar padres de familia, los estudiantes, los docentes, el director o directora, todos pueden participar y hay diferentes líderes comunales. Los líderes comunales. Los líderes comunales. Líderes comunales, así es.
Podemos indagar, podemos preguntar, entrevistas no formales, pero a través de esas pláticas que tenemos, ¿verdad? Con los padres de familia, con los diferentes actores que están dentro del entorno educativo, podemos conversar con ellos y sacar la información que queremos, ¿verdad? Hay otras formas en que se puede realizar, quizás de una manera más estructurada, una guía de entrevista o una encuesta. Los estudiantes podrían realizar dramatizaciones o podemos tener una conversación con ellos. Hay diferentes maneras en que podemos realizar el diagnóstico para conocer la realidad educativa y familiar de los estudiantes. En cuanto a lo que está en la institución, podemos investigar, podemos hablar con el director o la directora acerca de los recursos que cuenta la institución. Podemos observar el aula, el entorno, ¿verdad? O lo que es la infraestructura de la institución para poder determinar qué actividades podemos realizar, a dónde las podemos realizar, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante porque va a permitir al docente poder diseñar actividades en donde esas situaciones, y aquí mencionaba, si no me equivoco, lo mencionaba, si no me equivoco, Faustina. Sí, ella mencionaba acerca de que previene y controla. Cuando un docente conoce la realidad educativa, en donde va a ejecutar el planeamiento didáctico, estas situaciones que aparecen y que nosotros no podemos prever, pero que suceden, el docente va a tener siempre una solución. Por ejemplo, va a ocupar el proyector y la computadora, y sabemos que hay otros docentes, por ejemplo, que ocupan ese equipo. En algún momento puede ser que no esté disponible, pero entonces ahí nosotros tenemos siempre otra opción de cómo desarrollar la clase sin utilizar ese equipo, ¿verdad? Porque no está disponible. Otras situaciones, por ejemplo, que pueden ocurrir. ¿Qué pasa si los estudiantes, no todos llevan el material didáctico que necesitábamos o los recursos, el material, digamos, para poder elaborar un material didáctico? El docente tiene que tener siempre una solución. Entonces aquí es donde viene el ingenio y la creatividad del docente para poder encontrar una solución. Entonces, el diagnóstico nos permite conocer el alcance y las limitantes que tenemos dentro del entorno educativo donde nosotros vamos a ejecutar ese planeamiento didáctico. Algo que mencionaba Faustina también es que el docente debe de adecuar el currículo, debe de adecuarlo. No es posible dos cosas. Número uno, que si nosotros tenemos más que todos los docentes de matemática que por la especialidad nos ubican y no nos mueven, ¿verdad? De ahí, del nivel, puede ser trabajando varios años con tercer ciclo, trabajando varios años con con los mismos años, un primer año, porque hay varias secciones, entonces cubrimos la carga académica con un primer año, con todas las secciones de primer año, con todas las secciones de segundo año. Entonces, pasa que venimos trabajando durante varios años con este nivel, no con los mismos estudiantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay otra situación. El docente debe de adecuar el currículo, uno, a las características, a las necesidades, a las expectativas y a los intereses de los estudiantes. Cuando el docente se confía, y por ahí mencionaba Elsie, si no me equivoco, por pereza, dice, por comodidad, el docente va aplicando el mismo planeamiento didáctico todos los años, y lo más que puede hacer es cambiar en la fecha, la sección, el año, y va ejecutando el mismo planeamiento didáctico. Él no ha adecuado el currículum, no lo ha adecuado. Lo otro que puede pasar es que, siendo
que somos parte de un mismo, digamos, un mismo sector antes le llamaban distrito, pero ahora somos parte de una misma red, digamos, de docentes. Y siendo que somos de matemática y somos casi que la misma, estamos muy cerca, podríamos pensar que las características de los estudiantes son muy similares o iguales. Entonces, tu planeamiento didáctico me puede servir. Yo le digo a Rosa, mire Rosa, présteme su planeamiento didáctico. Y ella muy amablemente me dice, sí, si le sirve, sáquele fotocopia y utilícelo. Por mí no hay problema. ¿Qué es lo que está? Bueno, yo muy bien agradecida con ella, tomo el planeamiento didáctico de ella, muy ordenado, muy claro, muy, muy objetivo la forma en que ella lo ha hecho, me sirve. Le saco fotocopia, primeramente el director me está pidiendo que lo presento, y lo peor y lo más grave de esto es no solamente que se lo haya presentado a él, al final no sé si lo leen o no lo leen, ellos lo reciben, pero lo grave de esto es que yo tomo el planeamiento didáctico y lo ejecuto tal cual está. Ahí no hay un planeamiento didáctico adecuado no está adecuado a las necesidades y los intereses de los estudiantes, a la realidad de ellos. Entonces no es posible que tomemos un planeamiento didáctico y lo ejecutemos al pie de la letra con otro grupo de estudiantes. Ellos son diferentes. Entonces el planeamiento didáctico debe ser elaborado por cada docente. Él tiene la obligación de elaborarlo. Es antiético, no se puede, no es posible, como digo, quizás hay otra palabra, pero no es posible que un docente tome el planeamiento didáctico de otro docente porque es del mismo grado, la misma especialidad, y lo ejecute de la misma manera. ¿A dónde está el diagnóstico? ¿A dónde está la función, el propósito por el cual se hace un diagnóstico? Entonces, el planeamiento didáctico no puede, no se puede ejecutar año con año de la misma manera porque nuestros estudiantes son diferentes. Si usted se habrá dado cuenta, a veces si usted analiza, y a veces hacemos eso, recordamos cómo fue el séptimo grado que tuvimos en un año y cómo son estos. Entonces, claramente vemos diferencias en cuanto a la forma en que ellos aprenden, qué es lo que les interesa, cómo aprenden, cuáles son los recursos didácticos que nosotros utilizamos que les llama mucho más la atención, que con esto no funcionó, con este no, la metodología que ocupé aquí, con este grado, yo observé que tuvieron dificultad, entonces yo cambio la metodología, y me funcionó más de esta manera, pero nosotros vamos aprendiendo a conocer a nuestros estudiantes. Eso nos permite poder ir adecuando el planeamiento didáctico. Eso en cuanto al compromiso que tenemos, ¿verdad? Y a la responsabilidad grande que tiene el docente. Algo importante mencionarles aquí es que la motivación del docente es muy importante, es determinante al momento de realizar el planeamiento didáctico. Un docente que manifiesta tener una motivación negativa, ya sea en el plano personal o profesional, lo va a reflejar en el planeamiento didáctico, cuando éste lo elabore, y eso lo proyecta. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, o como estudiantes de la universidad, ustedes también aprenden a conocernos a los docentes, a los que somos sus tutores, y ustedes aprenden a conocernos, y quizás solo con el tono de la voz, ya que no podemos tener por la naturaleza de esta tutoría, no tenemos como un contacto, ¿verdad? Visual, personal o físico, digamos. No nos vemos, ¿verdad? No compartimos en un espacio físico, pero solo con el tono de la voz usted puede escuchar si estamos motivados, desmotivados. Imagínese usted cuando el docente entra, los estudiantes, yo no sé quiénes
bueno, ustedes como estudiantes y los que somos docentes y estamos también ejerciendo la docencia, desde el momento que entramos y ya los estudiantes están, ¿verdad?, esperándonos en el aula, lo primero que hacen es que nos miran la carita. Y ven, y ellos son muy listos. Nos observan, nos evalúan cómo llegamos, solo el rostro, ¿verdad?, o la forma en que caminamos, ya le está diciendo al estudiante mucho. Y la motivación en el docente es determinante. Puede mover al estudiante y producir efectos positivos o efectos negativos. Entonces, mencionarles eso, ¿verdad?, que es importante la motivación, una adecuada motivación de parte del docente. No quiero dejar de leer lo que Elsa escribió, y voy a hacer un paréntesis. Elsa escribe: el planeamiento didáctico desempeña un rol fundamental en el desarrollo de la labor docente, ya que este constituye un elemento medular dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos, respondiendo y trazando el camino que se busca realizar como parte de la propuesta educativa elegida por el profesor. Muy bien, excelente, Elsa. Muy buen comentario. Bien, ¿hay preguntas, jóvenes estudiantes? ¿O comentarios? En mi caso, no. Claro. Bueno. Bueno, no sé si lo único que tenía que preguntar es respecto a la evaluación. Sí. Va a ser para el sábado, ¿verdad? La que está para hasta las 11:30, creo. Ah, sí, sí, la evaluación continua. Vaya, sí, ya voy a ampliar un poco más de información. Ah, vaya, ya voy a ampliar un poco la información respecto a esto. Bueno, solamente para terminar y dar el espacio, ¿verdad?, en estos quizás 15 minutos que nos van a quedar, es que hay algo importante que debemos de tener en cuenta al momento de elaborar el planeamiento didáctico. Uno, debemos de hacernos, en lugar de la pregunta, ¿qué debo enseñar?, la pregunta más, digamos, certera es: ¿qué necesita el estudiante aprender? Habrá una clara diferencia en cuanto al diseño del planeamiento didáctico. ¿Qué necesita el estudiante aprender? Entonces, la respuesta a esa pregunta nos permitirá diseñar actividades de mediación que permita y encauce todo el proceso al alcance de los objetivos de aprendizaje. ¿De dónde parte el docente después de haber realizado el diagnóstico? De revisar el programa de estudio, revisar los contenidos. En cuanto a esos contenidos deben de ser contextualizados, de manera que, y lo explicaba en una tutoría, algunos contenidos van a tomar más relevancia que otros. No podemos dejar de darlos, no nos podemos saltar, ¿verdad? O podemos eliminar un contenido, pero sí podemos darle más relevancia a uno que a otro, dependiendo de la realidad educativa. O sea, ¿qué es lo que el estudiante necesita aprender? El medio donde él se desenvuelve nos va a dar la guía de cómo vamos a orientar todo este proceso, cuáles son las actividades que vamos también a proponer. También los contenidos tienen que ver con la conectividad del ciclo que se está estudiando. Hay que ver qué contenido se conecta con el siguiente ciclo o año. Correcto. No olvidar también la gradualidad, ¿verdad?, de las actividades. Por eso es que es necesario conocer también el estado cognitivo de los estudiantes, los conocimientos previos, porque eso me va a permitir diseñar actividades adecuadas de manera que no queden por debajo del nivel o la capacidad intelectual del estudiante, ni queden por arriba, porque en ambos casos no vamos a obtener los resultados que esperamos. Entonces, es importante esas situaciones, ¿verdad?
¿Habrán preguntas o comentarios respecto a esto? Si no, cierro este espacio para dar apertura a las dudas o preguntas que tengan sobre la tarea número 1. Lo que ya creo que ya Milen me preguntaba es acerca de la evaluación del sábado. Pero antes de entrar a esto, no sé si hay preguntas o comentarios respecto a lo que hemos discutido en esta tutoría. Mire, yo leyendo sobre los grupos generacionales que representan diferentes características según, te decía que antes las generaciones cambiaban de cada 5 años. El grupo de alumnos llevaba características similares, a los otros 5 años tenía otro tipo de generación y que últimamente están fluctuando varios grupos generacionales. Se han cambiado en menos de los 5 años que era. Entonces el currículo, yo pienso, si se hacían por grupos generacionales, el maestro que podía hacerlo cada 5 años o cada 3 años, ya que los alumnos presentaban las mismas características. Porque no eran lo mismo los alumnos de los 60 a los del 70, a los del 80, a los del 2000, ¿verdad? Pienso yo que podría darse aquel maestro pues que les resultó algo bueno, para que lo va a cambiar. Pienso yo, no sé. Sí, muy bien, gracias. Puede, pero fíjese que aún a pesar de que la distancia en tiempo, quizás de un año a otro, puede ser que los jóvenes, o sea, los jóvenes o los niños que tienen esa misma edad, ¿verdad? Los niños que tuvieron esa edad hace un año y los que tienen esa misma edad ahora, aún a pesar de quizás este espacio tan estrecho que puede haber, pero ya como individuos, como personas únicas, con habilidades, destrezas, intereses muy individuales, eso aún dentro de ese espacio, digamos, corto de tiempo, hay del grupo generacional. Sí, así es, con que fíjese que lo hay, fíjese que hay, y yo tuve la experiencia de observar a un grado, en una escuela. Yo observé, quizás en mi inicio como docente, cuando llegué a trabajar por primera vez en una escuela, tuve la oportunidad de poder trabajar con 5º grado. Y había 2 quintos. Lo tenía una compañera y lo tenía yo. Pero fíjese que a pesar de que eran niños, rondeaba la misma edad, oscilaban entre la misma edad, y de hecho, vivían muy cerca, todos se conocían porque era una zona rural, pero las actitudes de este grupo con o sea, de los dos, muy diferentes, a una actitud hacia el aprendizaje muy diferente. Les interesaba más cómo se enseñaba a estos estudiantes de una manera y cómo se enseñaban a estos. Entonces, aún a pesar de que pueden tener la misma edad, pero entre ellos son tan diferentes y como grupos son tan diferentes. Entonces, de ahí volvemos a caer al tema, ¿verdad? O al punto, o el tema central, que es del planeamiento didáctico, que es necesario elaborar un planeamiento didáctico contextualizado a las necesidades, características individuales de los estudiantes, ¿verdad? Y yo he escuchado también a docentes que dicen, yo tengo la misma asignatura con diferentes grupos. En nivel universitario, escuchaba a una docente una vez decir, la misma asignatura yo la doy en 3 grupos, pero yo no la doy igual en los 3 grupos, porque ellos son diferentes. Yo ya sé cómo trabajar con cada uno de ellos, entonces las clases no las doy igual. Eso es quizás un ejemplo bien claro acerca de por qué contextualizar el planeamiento didáctico. Bueno, dejo entonces el espacio en estos minutos para que
puedan expresar sus dudas en relación a la tarea, a la evaluación. La evaluación continua 2 se va a realizar después de haber desarrollado la tutoría sabatina 2. ¿Qué contenido vamos a evaluar? Ya lo compartí en el grupo. Alguien que me recuerde si es que leyeron, yo lo mandé en una imagen. ¿Qué contenido vamos a evaluar en la evaluación continua 2? Aquí lo tengo, licenciada. Sí. Ventajas y limitaciones del planeamiento didáctico. Muy bien. Bases y etapas del planeamiento didáctico. Sí. Y también de la lectura del documento político que corresponde al marco filosófico y legal de la política educativa. Correcto, muchas gracias, Carlos. Así es, son estos 3, los últimos 2 contenidos que corresponden a la unidad número 1 que se han desarrollado y expuesto, que es ventajas y limitaciones del planeamiento didáctico, las fases y etapas del planeamiento didáctico. Esto es lo que se va a evaluar y también se va a evaluar el primer PDF que corresponde al marco filosófico y legal de la política educativa salvadoreña. Entonces, realizar las lecturas correspondientes, porque después de la tutoría sabatina 2 van a tener, a partir de finalizar la tutoría hasta las 11:59 para que ustedes puedan realizar esta evaluación. No sé si hay comentarios o preguntas respecto a esto. Está bien. Clarito. La primera porque no había entendido, pero ahora ya. Vaya. Aprendí. No hice la primera, no la comprendido, licenciada. Muy bien, gracias. Comentarles también que, y había la duda de un estudiante, creo que ya no está, es en relación a que sintió quizás muy cerca que ya expusieron y van otra vez. Fíjese que yo me recuerdo que en la tutoría de repaso 1, que es cuando se les presentó las orientaciones académicas, se comentó acerca de la metodología en el desarrollo de las tutorías. En cada tutoría, cada grupo tendrá una participación. Entonces, por eso es que lo sienten quizás muy cerca, ¿verdad? Pero son temas, en este caso de la unidad número 2, hay varios artículos que hay que leer, pero yo he escrito que pueden escoger 4 artículos relevantes y explicarlos, porque son muchos, y solo la sección primera de los derechos individuales tiene 28 artículos y se lo ha asignado a una estudiante, pero ella va a escoger solo 4. Entonces comento esto porque pueden sentir que la carga es mucha, pero realmente no. Algunos les he asignado solo 2 artículos porque son muy extensos, ¿verdad? Y ustedes tienen solo 5 minutos. Por acá comentarle también a Ronald que ya recibí su presentación de la exposición para el día sábado. Entonces, él es de los que empiezan otra vez y que es parte del grupo número 1. Entonces, comentarle eso y recordar, más bien dicho, que la metodología es esta para cada tutoría. En cada tutoría, cada grupo tiene una participación y la evaluación continua. Entonces, es necesario también que siempre se conecte, porque yo he tomado asistencia, supongo que quizás por la señal y en algunos lugares está lloviendo, ya se desconectaron algunos o no se pudieron conectar por diferentes motivos, pero sí se toma en cuenta la asistencia y se está tomando en cuenta la participación. Entonces, sí, solo para corroborar, he anotado acá de participación a Carlos Orellana, Elizabeth Ramos, Rutilio, Elsie, Rosa,
Omar Hernández, Walter Adonai, Ronald Gilberto Rivera y Yamilet Mejía. Si alguien se me quedó afuera, que no lo anoté, porque sí hay una que no logré identificar, era una compañera que no logré identificar quién era. Licenciada, creo Sí, que ahí dígame. tiene una compañera que se llama Elsa, no sé si me estará confundiendo, porque yo soy Elsie con Y. No, sí, es que es Elsie. Yo la mencioné a usted. A Elsa no la he mencionado. No sé si ella participó y no me percaté. Bueno, gracias. Ajá, sí, pero también leí la participación de Elsa. Yo tengo una ¿A quién? pregunta. Dígame. Con relación al trabajo que se va a hacer, la otra tarea. Hizo unos grupos. Sí. A mí me dejó en grupo 6, que no tenía grupo. Sí. No he logrado comunicarme con los compañeros para saber cómo vamos a organizarnos. Porque usted dijo que había que organizarnos para distribuirnos el trabajo. No he logrado comunicarme con ellos. Vaya, fíjese que sí, yo leí ese mensaje, yo leí el mensaje y también noté que nadie del grupo le respondió. ¿Quiénes son los de su grupo, Rosita? Ahí el grupo Buenaventura, Osmin Díaz, pero José Díaz. ¿sí? El otro no lo tengo anotado. Yo estuve llamando a algunos números, no, yo no soy del grupo. Estoy preocupada porque la verdad es que hay que comenzar. Y a estas alturas ya tienen que haber avanzado. Sí. Estoy buscando aquí Rosa. José Díaz. Sí. Antonio García y Omar Hernández. Sí. Pero Omar Hernández lo tengo acá conectado. Aquí está conectado. Pero Buenaventura no va en el grupo. Buenaventura no, José Díaz, Antonio García y Omar Hernández. Sí, no. Solo se ha comunicado, no es Osmin Díaz, no es. José ¿Sí? Osmin Díaz. Pues solo él se ha comunicado conmigo, pero le digo yo que esperemos. Pero los demás no. Bueno, aunque sea entre ustedes dos, bueno, pero es que la verdad que sí, no se logran comunicar, ya usted envió mensaje, ustedes dos ya organícense y si ellos no se comunican, pues no sé si se van a integrar ellos en algún momento y ustedes decidirán. Sí. El único que me respondió fue José Osmin Díaz. Omar Hernández le pide que le envíe el número de teléfono. Sí. Porque él está en su... al grupo. Y en el grupo... Ajá. Omar Hernández. Al grupo quizás sí. En el grupo envíe su número y escriba su nombre. Sí. Escriba su nombre para que la identifique Omar. Sí. Porque así ya son 3 y faltaría que uno... Sí. Que uno se... Ya con 3 ya nos organizamos, sí. Sí, ya se organizan, lleva los tiempos, ¿verdad? Buenaventura también iba con nosotros, decía yo, pero no. Bueno, aquí le escribe que por favor le envíe su número, dice. Sí, al grupo se lo manda. Vaya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hay unos enlaces de unos videos para que ustedes puedan visualizarlos, puedan verlos. Hay otros enlaces también que va referido a cada enfoque. Al abrir usted ese enlace,
a darle clic y se abre, ¿verdad? La página, lo ubica específicamente a donde usted va a leer. Entonces, vean, ¿verdad? Ahí a dónde es que lo ubica y para que puedan realizar las lecturas. Yo mandé un audio explicándole acerca de la influencia de los enfoques, dice, en cuanto a la política educativa se refiere a estos tres, solo van a abordar 3 enfoques: humanismo, racionalismo y constructivismo. Vaya, fíjese que aquí otra cosa que me están escribiendo un mensaje y dice que no los he mencionado en la participación. Juan Daniel dice que no lo mencioné. No sé si es que es en la exposición. Si es en la exposición, sí, ya lo tengo checado acá que participó. No, licenciada, en lo otro que estaba mencionando. No sé si era de la exposición o lo que estaba mencionando. ¿Usted respondió alguna pregunta? Sí, hice algún comentario. No tan claro, pero hice algún comentario. Ah, vaya, perdone. Entonces, ya lo anoté acá, Daniel. Gracias por... Vaya, licenciada, gracias. Bueno, y pedirle las disculpas, Daniel, porque no pude proyectar con un buen audio su video, pero lo voy a hacer el sábado. Está bien, Link, no se preocupe. Bueno, ¿habrán dudas? Quiero sugerirles, ¿verdad? Que se organice muy bien con el tiempo para que puedan realizar un buen trabajo, ¿verdad? Si no logran tener contacto con alguno de sus compañeros, empiecen a trabajar con los que ya se contactaron. Yo estoy buscando aquí en el caso de este muchacho, Antonio García. Vamos a ver. Antonio García leyó el mensaje cuando yo lo envié, así que él ya sabe que está con su grupo. No sé si él se va con... Yo le recomiendo al grupo de Rosa que ustedes se pongan ya de acuerdo. Si no se ha comunicado este muchacho, pues empiecen ustedes a trabajar. Porque el tiempo avanza. Sí. Mañana mismo empezamos. Vaya. Ya se comunicó Omar conmigo. Ah, vaya. Bueno, entonces recordarles que tienen el espacio siempre abierto para que expresen sus dudas, comentarios respecto a la realización de la tarea 1, cualquier duda que ustedes tengan. Lo otro es no olvidar asistir, ¿verdad? La tutoría de Sabatina 2. Y el grupo número 1, prepararse, ¿verdad? Para esta exposición, no olvidar elaborar siempre la pregunta. Y por favor leer, le voy a comentar, los resultados de la primera evaluación continua no es lo que yo esperaba. No es lo que yo esperaba, entonces sugerirles que lean los documentos que se les ha sugerido. Lo otro es comentarles, y se los escribí, tendrán 20 minutos en esta evaluación para realizar la prueba. Así que lean, por favor. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, doy por finalizada la tutoría de repaso 3. Bueno, licenciada, feliz noche. Bueno. Feliz noche a todos, compañeros. Feliz noche. Gracias, feliz noche, licenciada, gracias.
Sí, Mañana compañeros. continuamos. Gracias, Lee. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche.